Quiero presentar, mi nombre es Verónica Villarroel, soy psicóloga y trabajo en la Universidad del Desarrollo hace bastante tiempo. No conozco a todas las personas que están acá, conozco a Jimena, que trabaja también de planta en Santiago. Yo trabajo desde en la sede de Concepción y dirijo un centro de investigación, que es el CIME, Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación. Y como es tradicional, el CIME nos piden algunas actividades de asesoría en algunos temas, y en particular esta temática tiene que ver con cómo incorporar la metodología de evaluación auténtica en las pruebas escritas, y quiero contarles un poquitito de eso. Entiendo que hay personas como Catalina que van viajando, van en bus y que a veces no pueden prender el audio ni la cámara, pero al menos por el chat me gustaría saber de qué sedes son, qué curso hacen, si alguien me puede compartir. Yo hago clases en tercer año, este año me toca la modalidad HighFlex, así que va a ser algo nuevo para mí, y hago procesos de aprendizaje en la sede de Concepción. No sé si alguien quiere comentar en el chat o por audio. Hola Verónica. No sé si me escucho. Sí, te escuchas. Soy Jorge Escobar. Es primera vez que voy a dictar clases en la universidad, modalidad online en Santiago, en la Cátedra de Teorías Sistémicas. Bien, Eh, bienvenido entonces, y que sea una Gracias. buena experiencia. Gracias. Yo, bueno, Jimena Pereira, trabajo en la sede de Santiago y estoy haciendo ahora el curso de Seminario de Elección Profesional eh, este semestre. Perfecto. Gracias, Jimena. Y acá dice Catalina, DCP en 2 en la sede de Santiago, Maya Nueva. ¿Ya? Perfecto. ¿Y Camila? Sí, ahora sí, perdón, estoy con problemas como con la conexión. Hola, Jime. Yo también es primera vez que estoy en esto. Yo egresé el año pasado de psicología y actualmente voy a hacer la cátedra, o sea, ayudante de cátedra de habilidades intrapersonales para el diseño de tu vida, con Andrea, Andrea Duarte, que ella es la docente acá. Perfecto. Gracias, Camila. No, de nada, gracias. De la sede de Santiago, ¿cierto? Sí, de la sede de Santiago. Perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar esta actividad. Entiendo que muchos de repente tienen que apagar la cámara, eh, así que lo entiendo, así que no se preocupe porque lo entiendo. Y voy a compartir la presentación. Tenemos poquito tiempo, así que quiero tratar de ser lo más clara y breve posible. Les pedí que para los que tienen alguna experiencia de docencia antes, ojalá tengan a mano una prueba, porque la idea es poder mirarla en algún momento, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Como les decía, yo trabajo en el CIME, en el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, y desde alrededor del año 2015 hemos estado trabajando en la línea de investigación de evaluación para el aprendizaje, particularmente en un modelo que es la metodología de evaluación auténtica que hemos ido desarrollando a partir de distintas investigaciones que hemos realizado. Ahora, si nosotros pensamos en una definición de evaluación auténtica, acá aparece básicamente lo que está en toda la literatura y que dice que tratemos de acercar lo que ocurre en la vida real, en la vida profesional, en la vida laboral, con lo que pasa en las aulas, que de alguna forma inyectemos ese realismo que tiene el mundo fuera de la sala de clase en tareas de evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje, de forma que podamos replicar aquellas actividades que hacemos en el mundo real, o traigamos esas tareas, contextos, problemas que aparecen en el mundo real a la sala de clase y que los evaluemos con los mismos estándares que ocurren en el mundo profesional. Entonces, de alguna forma, los autores, que uno de los autores más importantes es Wiggins y también Mike Tai, lo que decían era cómo nosotros podemos disminuir esta brecha, esta distancia que existe entre el mundo académico y el mundo profesional, intentando traer aquellos problemas prototípicos que se enfrentan en el mundo real y profesional al aula. Y digo real y profesional porque esto no solamente ocurre en educación superior,
sino que la evaluación auténtica también es algo, incluso hoy día en los decretos ministeriales últimos del Ministerio de Educación, hablan de evaluación auténtica, hablan de evaluación formativa y de la evaluación para el aprendizaje. Entonces, es algo transversal al sistema educacional independiente del nivel en que nos encontremos. Nosotros, y digo nosotros porque hoy día la que es directora de psicología de la sede de Concepción, que es Daniela Bruna, ha trabajado conmigo en el CIMO durante mucho tiempo, y hemos desarrollado esta línea donde hemos tratado de robustecer un poco el marco teórico, el modelo para implementar la evaluación auténtica. Porque si bien hay mucha investigación en esta línea, muchas veces se trata de plantear teóricamente intenciones de cambio, pero no evaluar el impacto que tiene este cambio. Y nosotros hemos desarrollado un modelo para implementar y de esta forma poder evaluar lo que estamos de qué estamos hablando cuando hablamos de evaluación auténtica. El nombre no es tan feliz. Muchas veces la gente dice, ¿por qué este tipo de evaluación es auténtica y no la que hago yo en clase? Y no se trata de decir que esta es más auténtica que otras, o más válida en ese sentido que otra, sino que el nombre en inglés de la literatura es Authentic Assessment. Entonces, cuando uno trabaja en investigación y quiere construir una línea de investigación, sigue como aportando a la línea de investigación que se ha ido desarrollando hace más de 20 años y que tiene relación la palabra auténtica como poder traer, como yo decía, hacer un espejo de la realidad en la sala de clase, espejo de la vida real a la sala de clase. Y nosotros hemos determinado a partir del análisis de la literatura que hay 3 grandes dimensiones que dan cuenta de la evaluación auténtica. La primera es el realismo, que está ahí como en un verde, no sé cómo lo ven ustedes, pero es un verde como medio azulado, y que justamente trata de mostrar este espejo de la realidad, de esta simulación de la realidad y traerla a la sala de clase a través de alguna metodología en particular. El desafío cognitivo, que está más en azul, ¿cierto?, que tiene relación con a qué nosotros enfrentamos los estudiantes, con qué los queremos desafiar. Hay distintos niveles de complejidad cognitiva, desde lo más simple, moderado y complejo, como lo vamos a ver hoy día, y la evaluación auténtica se mueve en los niveles más complejos, es decir, en el nivel más moderado y de mayor complejidad, de habilidades cognitivas de alto orden, donde esperamos que los alumnos no solamente memoricen los contenidos y puedan reproducirlos de manera literal, sino más bien que puedan usar ese conocimiento para algo, ¿ya? Y la tercera dimensión, que está más en celeste, tiene que ver con el feedback, con la retroalimentación, que también es un constructo que ha ido desarrollándose en investigación en los últimos años y también ha llegado al Ministerio de Educación en términos de decretos y de importancia respecto a cómo nosotros le mostramos a los estudiantes lo que han logrado, lo que son capaces de hacer, pero también lo que pueden mejorar y cómo lo pueden mejorar. Y el feedback, y particularmente la evaluación auténtica en general, cada vez se ha vuelto más relevante en esta educación remota, porque los estudiantes requieren en este tipo de modalidad educativa donde se busca que ellos sean más autorregulados y más autónomos, cierta retroalimentación y de ciertos desafíos para evitar muchas veces el plagio, la copia, pero también evitar que los estudiantes no se hagan cargo de su proceso educativo. Entonces vamos a ir mirando las 3 dimensiones y después yo les voy a pedir que pensemos en mirar a partir de esas 3 dimensiones algún ítem de alguna prueba que ustedes tengan y yo los voy a agrupar para que puedan, a pesar que somos poquitos, pueden trabajar en parejas mirando idealmente estas 3 dimensiones en alguna pregunta de la prueba que han hecho. Cuando hablamos de realismo, ¿cierto?, con esta idea de reflejar la realidad o traer problemas del mundo real a la sala de clase, siempre nosotros sugerimos que también el realismo lo consideremos pensando en la profesión, ¿ya? Nosotros estamos formando psicólogos y a veces hay asignaturas que nosotros no solamente dictamos para la carrera de psicología, sino que dictamos para distintas carreras. Entonces, ¿cómo hacer la diferencia entre un curso transversal, que muchas veces dictamos para 5 o 6 carreras, con una carrera en particular? Y para pensar en ese realismo tenemos que pensar en lo que un psicólogo hace, en cuáles son los desempeños que tiene que mostrar, en cómo es su incorporación en el mundo del trabajo, qué problemas
tradicionalmente tiene que resolver en el mundo del trabajo, para que podamos traer esas características del mundo profesional al aula y desde ahí usar el contenido para resolver algo. Las preguntas que nosotros sugerimos hacernos para inyectar de realismo la evaluación y también la didáctica, el proceso de enseñanza, tiene que ver con pensar cómo el curso que nosotros estamos dictando contribuye al perfil de egreso de la disciplina. Es decir, yo les decía, yo hago clases en tercer año con un curso de procesos de aprendizaje, pero probablemente de los alumnos que yo tenga, un quinto, un cuarto, un tercio máximo van a ser psicólogos educacionales. Entonces, ¿cómo puedo ayudar al resto, que no va a ser psicólogo vocacional, a que esta asignatura le brinde conocimientos, habilidades que le ayudan en las orientaciones o en las áreas en que ellos van a trabajar? Entonces, ¿cómo este curso contribuye al perfil de egreso de la disciplina? ¿Cómo hace que un psicólogo esté mejor preparado, mejor capacitado para enfrentar los problemas típicos del mundo real con la asignatura que nosotros dictamos? Para eso tenemos que conocer el perfil de egreso, ¿cierto? Lo segundo es cómo este curso se vincula con habilidades profesionales requeridos en el mundo del trabajo de la disciplina. Es decir, nosotros sabemos que hay un perfil de egreso, ¿cierto? Con ciertas competencias específicas y genéricas que todo profesional de la Universidad del Desarrollo de la carrera de psicología tiene que lograr y tiene que mostrar, evidenciar al momento de egresar de la carrera. Bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestro curso tribute a esas competencias? Y aquí cada uno de nosotros tiene un programa, ¿cierto? Y en un programa que aparece señalada cuál es la competencia específica o cuáles, dependiendo del nivel en que nosotros hacemos clase, a veces puede ser más de una, y cuáles son las competencias genéricas que el curso tributa. En mi caso, yo hago una asignatura, como les dije, de tercer año, que tributa a la competencia específica de visión analítica, de dominio teórico, y la competencia genérica de visión analítica, que están muy relacionadas entre sí. Entonces, cada vez que yo diseño un proceso de evaluación, estoy pensando que tengo que ser capaz de responder al dominio teórico que los alumnos de licenciatura, que es el curso en que se inserta mi asignatura, tienen que lograr y que están descritos, ¿cierto?, en los programas de estudio también. Y además a la competencia genérica de visión analítica. Por tanto, uno pensaría que la mejor forma de desarrollar esta capacidad analítica tiene que ver con entregar información donde ellos tengan que discriminar, tomar decisiones, analizar y sintetizar y diferenciar algunos ámbitos. Para lograr la capacidad de análisis, los alumnos tienen que poder distinguir, pero al mismo tiempo integrar, diferenciar, aplicar. Entonces esas habilidades yo tengo que poder medirlas en las evaluaciones porque es la competencia genérica que mi curso tributa. Y por último, ¿cuáles son los problemas del mundo real que requieren respuesta a través de esta disciplina? Es decir, pensando en los problemas típicos de la psicología que enfrenta un psicólogo cuando comienza a trabajar, ¿de qué le puede servir el ramo, la asignatura que nosotros hacemos para resolver esos problemas típicos? Entonces, cuando hablemos de autenticidad como concepto y no solo como evaluación auténtica que toma estas tres dimensiones, ¿cierto?, del realismo, de la complejidad cognitiva y del feedback, cuando pensemos en autenticidad, ligándolo a esta idea como de espejo de la realidad, vamos a entenderlo como tres conceptos que están muy imbrincados entre sí. Lo primero es realismo, porque intentamos vincular el conocimiento con la vida cotidiana y laboral. Entonces, si yo en mi curso veo teorías del aprendizaje y veo enfoques del aprendizaje y paradigmas sobre los cuales tienen los estudiantes concepciones epistemológicas y ontológicas respecto a cómo se construye el conocimiento, por ejemplo, eso no solamente ocurre, el aprendizaje no solamente ocurre en las aulas o en el colegio, también hay aprendizaje informal, pero también hay aprendizaje en el ámbito laboral, donde muchas veces hay creencias que han surgido a partir de aprendizaje, entonces puedo utilizar ese contexto de la vida real para no solamente escolarizar lo que significan las teorías del aprendizaje, por ejemplo. Entonces trato de vincular el conocimiento con la vida cotidiana y real. En segundo lugar, la contextualización, y que tiene que ver con caracterizar las situaciones donde este conocimiento se puede aplicar. Entonces voy a construir algo tan
conocido por nosotros como son casos. La idea es construir situaciones, problemas, casos, donde yo vea que en esa situación problema puedo, como excusa de esa situación, interpretar, resolver, reflexionar sobre el caso que me proponen con el conocimiento que me ha enseñado esta asignatura. Y en tercer lugar, la problematización, por eso digo que son 3 conceptos muy imbrincados, donde la idea es que lo aprendido me permita resolver algún problema o una necesidad. Es decir, yo pueda, a partir de lo que he aprendido en esta asignatura, pueda interpretar, como dije, el caso, pero también pueda dar ciertas soluciones o propuestas de solución o propuestas de intervención o hipótesis de por qué surgen esas dificultades, o analizar las consecuencias que esa situación puede acaecer de alguna forma en el futuro. ¿Ya? Entonces, son 3 ideas muy imbrincadas respecto a lo que es este espejo de la realidad que vamos a traer a la sala de clase. Dijimos que este realismo lo podemos traer a través de situaciones problema, ¿cierto? Y estas situaciones problema pueden estar presentadas en 2 modalidades de evaluación. Una es a través de pruebas escritas, que tradicionalmente nosotros llamamos certámenes, ¿cierto? En otras universidades le llaman solemnes, donde normalmente en una asignatura tienen la ponderación más alta, ¿cierto? Dentro de las notas de una asignatura. Entonces la idea es que si nosotros vamos a hacer pruebas escritas, que no es una obligación, pero si alguien opta por hacer pruebas escritas, que tradicionalmente son las que más se ocupan en el sistema educacional chileno de educación superior, lo hagamos utilizando estos contextos realistas para poner a los estudiantes en situaciones que ellos tengan que resolver y aplicar el saber, ¿ya? Estamos en un modelo educativo basado en competencias, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es que los alumnos desplieguen ciertas habilidades, ciertas actitudes y ciertos conocimientos de manera integrada, de forma que les permita desarrollar un conocimiento situado, ¿cierto? Una competencia es un conocimiento que está situado, un saber que está situado en contexto. Y nosotros queremos que ese contexto sirva para que los alumnos lo apliquen, utilicen el conocimiento y tomen decisiones cognitivas respecto a ciertos procesos que van a resolver a través de esa situación propia. Pero también nosotros hacemos muchas veces tareas basadas en desempeño, ¿cierto? Hacemos aprendizaje basado en problemas, o aprendizaje basado en proyectos, o hacemos ensayos, o informes, o diagnósticos. Y bueno, también la idea es que exista un estímulo para realizar esos trabajos que también sea una situación problema, un contexto, un caso que ayude a los estudiantes a elaborar esa tarea basada en desempeño. Entonces el realismo lo vamos a implementar a través de situaciones problema, casos, contextos, que lo podemos aplicar en pruebas escritas o tareas basadas en desempeño. Y les voy a dar en ese sentido un ejemplo de la carrera de Derecho de esta universidad, donde muchas veces yo hago talleres para el centro, antes se llamaba Desarrollo Docente, pero ahora se llama Centro de Innovación Docente, me parece. Y estas son las tareas que muchas veces los docentes de distintas carreras me envían. Y este es un ejemplo de la carrera de Derecho, donde voy a presentar un ítem de una prueba que está orientado en el modelo de evaluación auténtica. El ítem parece un poco humorístico negro, ¿cierto? Como un humor negro, pero para los profesores de Derecho es un ítem que tiene mucha información porque permite trabajar temas que a veces son bastante grises y que tienen penas distintas según la interpretación que se hace de la ley, ¿ya? Entonces por ejemplo, es una pregunta de selección múltiple, donde el profesor hace un contexto y hace las preguntas de alternativas donde los alumnos tienen que escoger uno. Entonces dice, Ramiro desea morir y pide ayuda a su amiga Laura. Ella le proporciona una soga y le enseña a hacer un nudo para ahorcarse. Ramiro hace mal el nudo y queda colgando del cuello con los ojos saltones, pero sin morir. Laura, para ayudarlo, se le cuelga los pies para así aumentar el peso y lograr que la soga haga más presión en el cuello. Ramiro muere ahorcado. En relación a la calificación jurídica de la conducta es correcto señalar, y ahí hay 4 opciones de respuesta. ¿Qué es importante? Nosotros tenemos asesoras internacionales que han venido a hacer seminarios al CIME,
Y a partir de eso nos han como actualizado que siempre en una selección múltiple tienen que haber 4 opciones de respuesta, no más de 4, idealmente de extensiones similares. Acá están similares, no exactamente iguales, pero de alguna forma no hay una que tenga 2 líneas, sino que hay, están de extensión similar. Y no pueden haber alternativas como solo A, solo B, A y B, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Esas están, no se pueden utilizar porque restringen, eh, eh, restringen de alguna forma la exigencia del ítem, ¿ya? Y aumentan la posibilidad que por azar uno tenga una respuesta correcta. Entonces, si vemos acá las alternativas, dice alternativa A, se trata de un caso de auxilio al suicidio. La B es una hipótesis de eutanasia, no sancionada en Chile. La C debe sancionarse como delito de homicidio. Y D, hay premeditación, lo que corresponde a homicidio calificado. Y aquí hay 4 opciones de respuesta de un ítem que tiene un contexto que para nosotros puede ser llamativo y para los alumnos puede ser también, pero lo que explican los profesores es que aquí hay harto artilugio técnico que hay que poder trabajar desde el ámbito del derecho. Y también vamos a ver, por ejemplo, una tarea basada en desempeño, que un profesor de derecho también creó, que ya vimos que hay un contexto para prueba escrita y un contexto para tarea basada en desempeño, que en este caso es un debate. El profesor organizó un debate con distintos grupos, solamente es un tema de debate, todos los temas son distintos, pero él creó este tema para 2 grupos debatientes, y él les entrega este caso y les da 2 semanas para prepararse a 2 grupos donde tienen que investigar respecto a cómo sostener la posición que al azar fue asignada a cada grupo, ¿ya? Y este es el caso. Pedro ingresa a una vivienda desde la cual sustrae diversas especies, para lo cual rompe una ventana. La casa se encuentra ubicada en la playa y sirve como segunda vivienda de su propietario, quien acude a ella 2 semanas durante el verano y esporádicamente algunos fines de semana para descansar con su familia. Pedro está siendo juzgado por delito de robo y existe una discusión de los abogados respecto a su valoración jurídica en relación al tipo de vivienda. El profesor, como dije, establece 2 grupos de 4 personas, y estos 2 grupos al azar se les asigna una postura distinta. El grupo 1 sostiene que la postura de la casa de veraneo debe ser tratada como lugar destinado a habitación, y el grupo 2 sostiene la postura que se trataría de un lugar no habitado. Cada una de esas posturas tiene consecuencias jurídicas distintas en términos de la penalidad que va a recibir Pedro por haber entrado a la vivienda a sustraer algunos artículos. Entonces, es relevante cómo ellos van a defender esa posición, porque es lo que ellos hacen cotidianamente en un juicio, ¿cierto? Lo interesante acá es que muchas veces cuando nosotros organizamos un debate, lo hacemos con temas que no son disciplinares, más bien son temas valóricos y preguntamos sobre el aborto o el matrimonio igualitario o temas de la contingencia, ¿cierto? Si el estallido social fue estallido o fue provocado, por ejemplo, ¿ya? Y acá vemos que hay un tema disciplinar, que es un tema que es gris, que no es blanco ni negro, donde se pueden armar estos 2 grupos que van a encontrar argumentos para sostener cada una de las posturas, y lo hacemos en un tema que es absolutamente disciplinar. Quería darle esos 2 ejemplos para mostrar que el contexto, que estamos hablando del realismo que traemos, que ponemos lo ponemos en juego a través de estos casos, o contextos o situaciones problemas, la podemos ocupar tanto en pruebas escritas como en tareas basadas en desempeño, y eso es una de las dimensiones de la evaluación auténtica. ¿Por qué el contexto es importante? El contexto nos entrega una situación problema, nos entrega información donde hay partes a veces en conflicto y por tanto hay que tratar de solucionar algo, ¿ya? Por eso el contexto tiene que ser rico en información que sea pertinente para contestar las preguntas, y el contexto debe permitir contestar esas preguntas. Yo no podría contestar las preguntas sin el contexto, porque ahí entonces el contexto deja de ser pertinente y deja de ocupar esa función que tiene. ¿Por qué es importante? Bueno, aquí tengo algunas características de lo que es un contexto. Primero, es una situación realista o profesional, porque a veces nosotros también hacemos clases
en primer y segundo año, por ejemplo. Y en primer año hay asignaturas donde muchas veces son básicas, por ejemplo, filosofía, o en otras universidades antropología, por ejemplo. Entonces, los profesores dicen, bueno, pero a veces el profesional no ocupa estos conocimientos en su vida profesional propiamente tal. Pero a veces no, estos conocimientos básicos nos ayudan a interpretar también fenómenos de la contingencia, y por eso también hablamos de situaciones que sean realistas, donde hay un problema, un conflicto, donde la información que se presenta es necesaria para contestar la pregunta, también donde se muestra más de una perspectiva del fenómeno. Entonces acá estamos, por ejemplo, en el caso del suicidio, en este caso del suicidio asistido, o el homicidio, ya en este caso del sujeto que quería terminar con su vida. Hay información que se va entregando respecto a la intencionalidad y la actitud de la persona que lo asiste o que finalmente lo mata, ¿cierto? Entonces hay como una discusión, hay algo que no está tan claro, que hay que interpretar. Lo mismo pasa en el caso de la vivienda, ¿cierto? Hay una vivienda que es ocupada con distintos fines y se puede argumentar de distintas posiciones. Entonces hay una información que entrega distintas perspectivas y puede ser interpretada en distintos lugares, porque lo que nos interesa es la argumentación respecto a esa situación. Y ahí también la información pone límites, restricciones, de tal forma que en la respuesta no todo vale, sino que yo tengo que justificar mi respuesta en relación a evidencias del caso. Entonces, no puedo cortar y pegar algo que el profesor dijo en clase, porque en este caso yo lo que el profesor dijo en clase lo tengo que interpretar y aplicar a esta situación en particular. Por eso decimos que en este caso los contextos y las situaciones problema que nosotros proponemos a los estudiantes en una evaluación debe permitirle a ellos que analicen y que tomen decisiones, ¿ya? Nosotros hemos realizado distintas investigaciones, y una que hicimos en el año 2000, entre el año 2013 y 2016, fue capacitar a profesores de educación superior de 6 carreras distintas de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de Concepción, donde analizamos, antes de iniciar nuestro entrenamiento a los profesores en la evaluación auténtica, pruebas que ellos habían realizado antes de la capacitación y luego después de la capacitación. Y antes de la capacitación nosotros llegamos a analizar 4.401 preguntas o ítems de pruebas. Y nos dimos cuenta que el 47% de ellos tenían contexto. O sea, eran profesores de tercer y cuarto año, utilizaban contextos y destinaban tiempo a construir esos contextos. El problema era que de esos 47% de contextos de las pruebas, de las preguntas de las pruebas, el 73% de ellos no eran requeridos para contestar la pregunta, ¿ya? Es decir, si yo tapaba el contexto y leía la pregunta aludía a conocimiento que el alumno podía recordar de lo que el profesor había dicho en clase, o lo que él había leído, o los PowerPoint, y que no era necesario el contexto para contestar la pregunta, porque era una pregunta más bien literal o de memoria, pero que no tenía que ver con una aplicación de ese conocimiento al caso que haga que yo discrimine qué de lo que sé me sirve para contestar esta pregunta. Entonces nos fuimos preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el contexto es un adorno? ¿Por qué podría ocurrir que el contexto llegue a ser un adorno, un encabezado, un estímulo, un motivador para una pregunta, pero que no sea necesario? Y justamente en una de las capacitaciones que me correspondió hacer en este taller del CDD, en Santiago, hubo una profesora de medicina que hizo la siguiente pregunta cuando estábamos practicando respecto a contexto. Y la pregunta decía, este año el Premio Nobel de Medicina fue asignado al biólogo Oshumi por sus descubrimientos y la descripción del proceso llamado autofagia. Describe el proceso de autofagia y comente sus implicancias para la salud. Entonces aquí había, si se fijan, un contexto y después había una pregunta. Pero algo que ustedes van a inmediatamente afirmar es que si nosotros tapamos y no vemos el primer párrafo y solamente leemos la pregunta que dice describa el proceso de autofagia y comente sus implicancias para la salud, nos vamos a dar cuenta que se puede contestar independientemente de ese contexto que parece más bien introductorio, periodístico, algo que podría ser una anécdota o algo interesante como de cultura general de un médico, pero no es algo que sea necesario para contestar la pregunta.
Entonces, cuando yo le pregunté a la docente si se requería el contexto para contestar la pregunta, o si el contexto permitía que el estudiante discriminara, analizara información o tomara decisiones, la profesora dijo, no, en realidad este contexto es un adorno y por eso le puse ese título. Cuando la profesora se dio cuenta, lo cambió, ¿ya? Y hizo el siguiente contexto. Durante las primeras horas de vida, previo a su primera lactancia, un recién nacido no recibe nutrientes desde fuentes externas. Y la profesora hizo 3 preguntas. Identifique el mecanismo biológico que permite al bebé sustentar por este tiempo sus requerimientos metabólicos. Si este mecanismo fallara, infiera los tejidos más vulnerables y proclives a ser dañados. Y la última pregunta es, luego de ser amamantado, explique cómo cambia el metabolismo del recién nacido. Si se fijan, aquí la profesora está hablando de autofagia, ¿cierto? Pero no la nombra en ninguna parte, no es algo que ellos tengan que definir o describir, sino que tienen que identificar en el pequeño caso que hay ahí, a qué se refiere esa descripción que aparece ahí, y desde esa inferencia poder contestar las preguntas que siguen a continuación. Vamos a ver otro ejemplo y ahí les voy a preguntar a ustedes qué les parece. Este es un ejemplo de psicología de primer año de la asignatura Proceso Psicológico. Y la profesora hizo este contexto y la siguiente pregunta. Juanito, de 8 años, tiene dificultades de atención en el colegio y es derivado al psicólogo para que le realicen una evaluación de inteligencia. La mamá de Juanito desconoce de qué se trata esta evaluación y no sabe si corresponde someter al niño a este estrés. La profesora lo llama a usted, como psicólogo experto en evaluación de inteligencia, para que aclare las dudas de la mamá. Entonces la pregunta dice, en relación a la escala de inteligencia de Wechsler, explique a la madre de qué se trata la prueba, las áreas que evalúa, los resultados que entrega y su forma de aplicación. Y ahí le quiero preguntar un poco a ustedes. ¿Qué les parece la pregunta? ¿Qué les parece el contexto? ¿Se necesita el contexto para contestar la pregunta? Si quieren, pueden levantar la mano o inmediatamente hablar o escribir por el chat. Ya, la Jimena dice, no se necesita el contexto, se puede contestar directo. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Algún comentario? Por acá quería comentar algo, que en general, sí, de buena primera creo que el contexto no se necesita. Ahora sí, dentro de todo, se buscara que el estudiante generara la idea de acoger a la madre de alguna forma respecto a las inquietudes de ella, podría ser necesario darnos cuenta de una madre especialmente inquieta o especialmente ansiosa al respecto. Digamos, por ese lado podría ser, así que habría que también quizás aquí también necesitamos nosotros contexto respecto de en qué asignatura fue, qué sé yo, y qué más se buscaba, ¿cierto? Qué resultado de aprendizaje está por ahí involucrado. Pero de buenas a primeras pareciera que no se requiere contexto. Eso. Bueno, lo que dice ambos es correcto. También ahí, Fernanda levantó la mano. Fernanda. Sí, es que me quedé pensando que hay como no sé cómo lo abordó el profesor, pero al fondo hay una dificultad o como abrir una duda porque dice, explíquele a la madre de qué se trata la prueba. Entonces, yo pienso que hay 2 opciones, o el estudiante explica la prueba, o sea, sin el contexto explicaría la prueba como con el aspecto técnico, en el fondo como ya tienes cuatro factores, CI, qué sé yo, velocidad de procesamiento, bla, bla, o si es que le estamos pidiendo que le explique a la mamá, quizá ese discurso sería inadecuado para la mamá, entonces tendría que haber una adaptación del psicólogo de decir, vamos a evaluar, que en el fondo sería una deformación en el fondo de lo que yo quiero evaluar como profesor, si es que específicamente quiero saber, por ejemplo, las áreas que evalúa la escala, como que no sé si se entiende, porque quizá lo correcto para explicar a la mamá sería, bueno, hay una escala que evalúa la parte más verbal y otra parte más manual, pero eso no es, en el fondo no son los nombres específicos de la escala como lo estudiaron los estudiantes. Entonces... Ok, no, entiendo perfecto, Fernanda, es un poco lo que decía el profesor, ¿cierto? No sé si era Joaquín el nombre, se me olvidó, pero el profesor Escobar, me parece que era el apellido. Y Jimena levantó la mano, quería decir algo.
No, sí, no, acotar simplemente, claro, que como está hecha la pregunta, no se requiere el contexto en el fondo. Y entonces, si no, claro, para poder ocupar el contexto tendríamos que cambiar la pregunta en la cual tuviera algo que ver la madre o el niño o la explicación o lo que sea, pero así como está hecha, que explique las escalas y las áreas que evalúa y los resultados que entrega, no se necesitaría el contexto. Perfecto. Claro. En rigor, uno piensa que en este caso el contexto es interesante, está bien descrito, no es como el anterior que es como periodístico o un encabezado. Aquí uno podría decir, sí, hay un contexto, pero la pregunta es la que está mal formulada, ¿cierto? La pregunta está hecha como uno dice, como picay en la boca, como la comida que uno le da picay en la boca al bebé, así está la pregunta, porque dice, explica a la madre. Es como que dijeran, A, de qué se trata la prueba, B, las áreas que evalúa, C, los resultados que entrega, y D, su forma de aplicación. Es decir, el alumno no tiene que tomar ninguna decisión respecto a qué le tiene que explicar a la mamá, sino que tiene que repetir lo que seguramente está en el cuaderno, en el PowerPoint, con esos mismos títulos, ¿cierto? Y lo único que el alumno tendría que hacer, un poco como decía Fernanda, como decía Joaquín, es adecuar un poco el lenguaje a un lenguaje menos técnico respecto a la explicación que da la madre. Pero si sacamos, explica la madre, no hay nada que hacer ni nada que ajustar, pero aún así es un ítem que no requiere el contexto para ser contestado porque la pregunta está muy mal hecha. Y la profesora, al darse cuenta de eso, también lo cambió. Y veamos cómo lo cambió. Dice, Juanito, 8 años, tiene dificultades de atención en el colegio y ha sido derivado a una evaluación intelectual. La madre desconoce la prueba, pero ha escuchado comentarios negativos como, si el psicólogo conecta bien con el niño, le pone todos los puntos, le da más oportunidades, pero si le cae mal, podría solo tomar su primera respuesta y perjudicarlo. El test no está adaptado al contexto chileno, solo evalúa conocimiento escolar y los niños se aburren al contestarlo. La madre también plantea que su hijo ha manifestado sentirse estresado por esta evaluación, como sus notas este año han bajado, se siente tonto y dice que le va a ir mal con el psicólogo. La madre siente temor que esto afecte el desempeño del niño en el test. Frente a estos temores, la profesora jefe le ha pedido que cite a la mamá y aclare sus dudas. ¿Ya? ¿Cómo es la pregunta? Dice, en relación a lo señalado por la madre, redacte 3 argumentos que respondan a sus dudas y la tranquilicen respecto a la aplicación del test. ¿Por qué esta pregunta es una mejor pregunta? Porque el alumno lo que tiene que hacer es analizar el caso y identificar cuáles son los comentarios de la madre, cuáles son los comentarios negativos que hace la madre y contraargumentar a esos comentarios con información o conocimiento técnico que tiene él sobre el test. ¿Qué es importante acá? Es importante que probablemente el alumno sabe, voy a inventar, 10 cosas del test del WISC, del VICE, sabe 10 aspectos del test. Sabe que hay que hacer rapport, sabe que está adaptado al contexto chileno, sabe que tiene normas, que está parametrizado, sabe que hay ensayo, que no solamente es la primera opción, sabe quién lo construyó, sabe cuántas versiones hay, es decir, sabe muchos aspectos del test de inteligencia. Pero él no puede responder esta pregunta contestando 10 cosas del test. Si el alumno contesta 10 aspectos del test, aunque estén correctos, esa no es una respuesta correcta, ¿ya? Porque el alumno está devolviendo todo lo que él sabe del test en bloque en una respuesta. Lo que el alumno tiene que hacer es identificar 3 aspectos que la madre señala y sobre esos aspectos dar información técnica respecto al test. Entonces, si dice, si el psicólogo conecta bien con el niño, le pone todos los puntos, le da más oportunidades, pero si le cae mal, ahí habría que hablar quizás o contraargumentar respecto al psicólogo como una profesional que tiende a buscar la objetividad, que tiene un entrenamiento, que además hay rapport o que además hay ciertos ensayos y que todos tienen hay una estandarización, un protocolo de estandarización respecto a la aplicación, por ejemplo, ¿ya? Entonces lo que quiero mostrar acá es que es una mejor pregunta porque implica que el alumno discrimine de todo lo que sabe qué es lo que tiene que utilizar para contraargumentar a la madre y de esa forma que la madre quede más clara respecto a los objetivos del test y cómo se aplica y etcétera. Y el profesor no le da más indicaciones que esa, que tiene que encontrar argumentos que de alguna forma contrarresten esta opinión de la madre.
quiero avanzar porque quiero mostrarles las 3 dimensiones para que después podamos mirar una prueba a ustedes, ¿ya? Entonces, la primera gran dimensión que hemos estado trabajando hasta ahora es el realismo. Y le hemos dado hincapié al hecho que el realismo sea un caso, un contexto, una situación, problema, que tenga información que el estudiante pueda interpretar para usar el conocimiento que tiene y que sea necesario para contestar las preguntas. Y el segundo gran tema, la segunda gran dimensión tiene que ver con el desafío cognitivo, es decir, tiene que ver con cuánto nosotros desafiamos a los estudiantes a ocupar habilidades cognitivas de orden superior para responder las preguntas. Y toda la investigación nos dice que si nosotros somos capaces de hacer que el alumno aplique, utilice, que profundice en el saber, que transfiera, que despliegue ciertas habilidades, el alumno va a recordar más aquello que lo aprendió de esa forma, que si solo nosotros le pedimos recordar, reconocer información en un ítem de selección múltiple o a través de una respuesta, una definición que es literal. Y acá no queremos satanizar la memoria. La memoria es muy importante y es necesaria. Hay que saberse conceptos, clasificaciones, normas, etc. Pero la memoria es un medio para aprender, no es un fin en sí mismo. Entonces la memoria está involucrada en cada una de nuestras habilidades cognitivas, también las de orden superior. La diferencia es que las de orden superior piden más que solo memorizar, sino que aquello que está memorizado tenemos que poder discriminar, utilizarlo, argumentarlo, justificarlo, etc. Y esto no se logra solamente porque un alumno pase de primero a segundo o de tercero a cuarto, sino que se logra en la medida que nosotros a los estudiantes los ponemos en situaciones evaluativas donde ellos tengan que aplicar, utilizar el saber y desarrollar pensamiento de orden superior. Nosotros, como ustedes lo han dicho y han nombrado en algunas de sus respuestas, tenemos los programas, ¿cierto?, que tenemos resultados de aprendizaje en los programas. Y uno tiene que poder interactuar e interrogar este programa que uno recibe como docente, ¿cierto? Y decir, bueno, este programa tributa a estas competencias específicas y genéricas, y también tengo estos resultados de aprendizaje que tienen relación con cierto conocimiento, pero que también tienen relación con las competencias específicas y genéricas. Y estos resultados de aprendizaje son la brújula, ¿cierto? Es lo que guía nuestro proceso de enseñanza y evaluación. A partir de este resultado de aprendizaje, nosotros tomamos decisiones de cómo deberíamos enseñar y evaluar en esta asignatura en particular. Estos resultados de aprendizaje son distintos si nosotros estamos en primer y segundo año, así estamos en tercer y cuarto año, así estamos en quinto año. Tienen complejidades distintas. Entonces también yo me voy a ver desafiado a hacer una enseñanza distinta en primer año, en tercer año, en quinto año. Y una evaluación distinta en primer año, en tercer año y en quinto año. Los resultados de aprendizaje ustedes saben que son todas las declaraciones que nosotros hacemos respecto a lo que los alumnos deben ser capaces de demostrar una vez que termine este curso, ¿ya? Para qué es capaz de hacer con los conocimientos y habilidades que este curso le ha entregado al estudiante. ¿Qué va a ser capaz de demostrar? Y los resultados de aprendizaje, como aquí se ve, están conformados por un verbo de acción, un objeto o contenido y un contexto. Pongo un ejemplo de la asignatura que yo dicto, que es proceso de aprendizaje. Tiene un verbo de acción, que en este caso es deducir, un objeto o contenido, que es lo que el alumno tiene que aprender, ¿cierto? El contenido que tiene que aprender, que es teorías del aprendizaje, y un contexto, que es una práctica pedagógica. Entonces, el resultado de aprendizaje en el programa dice deducir la teoría del aprendizaje, que está a la base de una práctica pedagógica determinada. Si yo tengo ese resultado de aprendizaje, y los alumnos tienen que deducir cuál es la teoría que un profesor utiliza cuando hace una prueba, cuando hace la clase de determinada forma, o hace una planificación de una asignatura de determinada forma. Yo no puedo preguntarle al alumno, nombre las teorías del aprendizaje, su autor y concepto clave, porque no estoy midiendo ese resultado de aprendizaje. Seguramente vamos a estar de acuerdo que si yo quiero que el alumno deduzca algo, voy a tener que ponerlo en una situación y donde él se dé cuenta, a partir de esa información que entrega el caso, qué teoría del aprendizaje es la que el profesor tiene respecto a lo que es aprender. Probablemente se lo pueda ver en un caso, o puedo mostrarle una prueba que el profesor hizo y que él tome esa decisión, o bien puedo mostrarle un video de una clase de un profesor, o bien puedo mostrarle una entrevista que se haya hecho al profesor y que explique él qué piensa de lo que es aprender, cómo él enseña, por qué toma
algunas decisiones pedagógicas, a qué lo atribuye, sin decir de qué teoría a él adscribe, pero tengo que mostrarle al alumno ciertas evidencias que el profesor tiene, muestra ciertas prácticas que él tiene para que él determine desde qué teoría el aprendizaje justifique, ¿ya? A eso nos referimos que el resultado de aprendizaje guía, porque de inmediatamente hay preguntas que tengan que ver con describir, con definir, con enumerar, no van en este nivel de resultado de aprendizaje, sino que van preguntas donde el alumno tenga que analizar, tenga que inferir, tenga que determinar, ¿cierto? ¿Y por qué saco a la luz esto? Porque hay ciertas taxonomías, en este caso la taxonomía de Bloom revisada, pero que yo les voy a mostrar 3 taxonomías acá que están más actualizadas, que son la Anderson y Craighull, y otra más, donde nos vamos dando cuenta un poco qué implica que sean complejidades distintas. Bloom, que fue el primer autor que empezó a hablar de esto y que después hizo una versión reformulada de esto, que es la que yo presento acá, habló de 6 niveles de complejidad cognitiva, ¿ya? Que son habilidades cognitivas distintas que van en orden creciente, desde el número 1 al 6, ¿cierto? Recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear, donde además hay verbos que se asocian a esas habilidades cognitivas, ¿ya? Y esos niveles de aprendizaje. Hay otros autores que, como aparece acá al lado, en el caso de mi pantalla, al lado derecho de la pantalla, aparece un número 1 y un número 2. Porque hay otros autores que dicen, no, 6 niveles es mucho, nosotros vamos a ocupar 2 grandes niveles. Vamos a ocupar un nivel de habilidades de bajo orden y habilidades cognitivas de alto orden. Entonces, de bajo orden estarían las habilidades que tienen que ver con recordar, comprender y aplicar, y alto orden, habilidades como analizar, evaluar, crear. Y hay otros modelos, que aquí se usan los colores, ¿cierto?, para mirar esto, es que hablan de 3 grandes niveles cognitivos. El nivel más bien memorístico, que está en rojo, como recordar, comprender, un nivel analítico, que está en azul, como aplicar y analizar, y un nivel de transferencia, que tiene que ver con evaluar y crear. Y aquí tenemos, ese es el modelo que nosotros ocupamos en el CIME, de 3 niveles, como se los voy a presentar ahora. Entonces, en el primer nivel tenemos todas las habilidades cognitivas que usan la memoria como fin en sí mismo, donde tenemos que recordar y reconocer información, como habilidades con verbos que indican habilidades como definir, describir, nombrar, enumerar, listar, seleccionar, etc. Tenemos habilidades que tienen que ver con manejar y utilizar información, como calcular, comparar, aplicar, etc. Y tenemos habilidades de transferencia, que son las más complejas, y donde uno despliega un desempeño, como construir, crear, diseñar, intervenir, diagnosticar, innovar, sugerir, por ejemplo. Estas habilidades que están en verde son el para qué uno aprende, ¿cierto? El para qué vamos a la universidad, nosotros vamos para llegar a desplegar y transferir ciertos conocimientos y mostrar ciertos desempeños que son profesionalizantes. Pero esos son normalmente las competencias que están en el perfil de egreso. Pero nosotros necesitamos que estas habilidades sean medidas a lo largo de la carrera y no solamente en los últimos años. Nosotros hicimos un diagnóstico inicial el año 2014 de estas 6 carreras que yo les nombraba, y nosotros nos dimos cuenta que de estas carreras utilizaban estos tipos de ítems en las pruebas: análisis de casos, resolución simple de problemas, desarrollo breve, desarrollo extenso, que conforman preguntas de respuesta abierta, y preguntas de respuesta cerrada como alternativas, completación y verdadero y falso. Como yo les dije, analizamos 4.401 ítems. Y lo que nosotros encontramos que las ítems más frecuentes son las de respuesta cerrada en tercer y cuarto año, con un 62,5% de uso, y de respuesta abierta un 37,5%. Si miramos los ítems de respuesta abierta y miramos los niveles de complejidad, entendiendo que el 1 son preguntas memorísticas, el 2 preguntas que buscan el análisis y el 3 preguntas que buscan la transferencia, nos damos cuenta que en las preguntas abiertas, y miremos solamente la conclusión, lo que está más en celeste, el 42,4% son de nivel 2, de nivel analítico, de moderada complejidad, el 24% son de nivel 3, de alta complejidad, y el 33,6% es de nivel 1, que es de baja complejidad. Y uno podría pensar, bueno, hay como una curva normal, ¿cierto? Y uno podría ver que es como algo adecuado en general, a pesar que por dentro se ven más diferencias.
Pero las preguntas de respuesta cerrada, la situación es bastante dispar. Nos damos cuenta que el 94,7% están en un nivel 1, solamente de memoria y reconocimiento y recuerdo de información, el 4,7% al nivel 2 y el 0,6% de nivel 3. Entonces ahí la curva no está normal, sino que obviamente está cargada las habilidades de memoria. Por lo demás, en toda la literatura lo que dice es que en educación superior no debiésemos ocupar ítems de completación, verdadero o falso, términos pareados, sino el único ítem de respuesta cerrada que es válido utilizar porque construye conocimiento si está bien diseñado es el ítem de selección múltiple. Voy a mostrar esta pregunta que mide un conocimiento, el mismo conocimiento de psicología evolutiva de la primera infancia, donde tenemos una pregunta de nivel 1, el mismo contenido se mide con habilidades de nivel 2 y lo mismo se mide con habilidades de nivel 3. Entonces, la primera pregunta dice, define temperamento y enumera las áreas que deben ser evaluadas para concluir respecto al temperamento de un lactante. Cuando uno hace preguntas de nivel 1 es muy difícil hacer un contexto que sea pertinente para contestar la pregunta. Entonces, si se fijan, es una pregunta muy de memoria, de describir y enumerar todo lo que el alumno sabe, por tanto, de respuesta en bloque. En cambio, en el nivel 2 ya hay un contexto porque cuando uno pide discriminar o tomar una decisión, es más fácil hacerlo con un contexto. Dice, en la ficha clínica se registra que el bebé presenta somnolencia, irritabilidad y bajo apetito, no adecuándose a los horarios de alimentación. Relaciona el comportamiento del bebé con un tipo de temperamento, analizando cómo este puede afectar el desarrollo del apego madre-hijo. Entonces acá ya no basta con hablar de los 3 tipos de temperamento, o hablar de todas las áreas, sino que poder interpretar de este comportamiento qué tipo de temperamento muestra y cómo puede afectar la relación con la madre en términos de apego. Y en la última hay una mirada como doble, si se fijan, porque dice, te corresponde evaluar a 2 alumnos en práctica que indagan sobre el temperamento de un bebé entrevistando a su madre. Uno de ellos muestra un desempeño destacado y el otro uno deficiente. Justifica tu evaluación aludiendo al tipo de preguntas realizadas por cada uno de ellos. Y acá ellos tienen que inferir qué tipo de preguntas hizo cada uno de los alumnos en práctica para que uno fuera evaluado mal y otro fuera evaluado bien, y tienen que justificar la decisión de evaluar bien o evaluar mal en relación a esa capacidad indagatoria con las preguntas que hicieron a la madre. Alguien podría decir, bueno, me parece interesante esto de los niveles cognitivos, pero ¿cómo lo hacemos en primer año? ¿Tengo que hacer preguntas de nivel 3 o solamente tengo que hacer preguntas de nivel 1? Y nosotros hicimos una propuesta a la facultad desde el CIME, de esta tabla que les quiero mostrar, y que ha orientado todos los programas de estudio de la carrera. Por lo tanto, todos sus resultados de aprendizaje están acordes a este modelo y están acordes al nivel en que se encuentra la asignatura que ustedes dictan. Entonces tenemos esta tabla, se mira de manera vertical, tenemos habilidades que permiten recordar en un nivel 1, habilidades que permiten analizar en un nivel 2 y transferir en un nivel 3, y aquí están las asignaturas de bachillerato, primero y segundo año, licenciatura, tercer y cuarto año, y quinto año título. Y lo que los programas han logrado hacer es que, por ejemplo, si tenemos 10 resultados de aprendizaje en un programa de segundo año, 4 de esos resultados de aprendizaje son de nivel 1, 5 son de nivel 2 y 1 es de nivel 3. Por tanto, si yo voy a hacer una prueba y tengo 10 preguntas, yo debería hacer 4 de nivel 1, 5 de nivel 2 y 1 de nivel 3. Si estoy en licenciatura, en cambio, mis resultados de aprendizaje en cuarto año va a ser 1 de nivel 1, 6 de nivel 2 y 3 de nivel 3. Si tengo 8 resultados de aprendizaje, la ponderación va a ser en términos porcentuales igual, pero obviamente hay que hacer el cálculo. Si hago una prueba y tiene 10 ítems, nuevamente 1 puede aludir al nivel 1, 6 al nivel 2 y 3 al nivel 3. Si estoy en título y mis resultados de aprendizaje del programa no va a tener de nivel 1, van a tener 3 de nivel 2 y 7 de nivel 3, y si hago una prueba escrita, también tiene que guardar relación con esta ponderación. Alguien podría decir, y en el primer certamen tengo que hacer una pregunta de nivel 3, si estoy en primero porque creo que les puede ir mal. Y la respuesta es, no es una obligación, ¿ya? Y no es una obligación que sea un certamen, puede ser en un test, en un control de lectura, puede ser algo formativo, que ustedes lo hagan en clase y le den feedback a los estudiantes. Pero cuando el alumno
termine ese semestre, tiene que haber logrado competencia en una pregunta de nivel 3 lograda en un nivel satisfactorio. Entonces tengo que prepararlo para poder rendir esa evaluación en primer año, porque nuestro examen de grado de licenciatura tiene esta relación. Entonces nosotros tenemos que preparar a los estudiantes para rendir un buen examen de grado con un 30% de preguntas de nivel 3 y un 60% de nivel 2. Obviamente estoy como súper atrasada, me imagino. Me quedan 15 minutos, pero también estoy en la parte casi final. Entonces me gustaría darles a cada uno, y voy a parar la presentación, me gustaría agruparlos, en estos momentos son 1, 2, 3, 4, 5, en 2 grupos, y que puedan revisar un ítem, ¿ya? Un ítem, una pregunta me refiero. Dame un segundo. Les voy a mandar por el chat la pregunta. Una pregunta de la prueba y donde puedan analizar estos 4 temas. Si la pregunta tiene contexto, si el contexto es pertinente, es decir, si es necesario para contestar la pregunta, la complejidad cognitiva, si está en un nivel 1, 2 o 3, y si tiene relación con el perfil de egreso, ¿ya? Si la pregunta tiene relación, lo que se está preguntando, con competencias específicas o genéricas del perfil de egreso. Les voy a mandar en estos momentos una pauta. Ya, ahí está la pauta que nosotros les entregamos también al CDD y donde aparecen esos elementos, si se fijan, en los 3 niveles. Entonces van a escoger una pregunta y esa pregunta tiene que tener 4 puntajes, al menos. Lo que más me interesa son los 3 primeros, porque siempre el perfil de egreso está mejor logrado en términos de contenido. Pero al menos estos 3 primeros, ¿cierto? Si tiene contexto, si el contexto es pertinente y la complejidad cognitiva. Les voy a dar 10 minutitos para eso. 8 minutitos, ya para poder terminar, poder cerrar bien la sesión. Entonces, voy a parar de grabar. Ah, no. Yo lo detengo ahora. Ah, ya. ¿Tú puedes hacer los grupos entonces, Cristóbal? ¿Se oye? Porque no me aparecen a mí